Estudiantes, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel nuevamente para reencontrarnos en el área de personal social. Hoy tenemos un nuevo propósito que trabajar. Estamos estudiando lo que es la etapa de la emancipación. Si bien es cierto, la clase anterior eh, vimos el tema de la proclama, es decir, San Martín llegó al Perú, estando aquí el virrey, y bueno, simplemente aprovechó la debilidad que tenía este virrey y proclama el 28 de julio de 1821, ¿no? Entonces, vamos viendo un poco el inicio posterior a esta proclamación de la independencia. Nuestro propósito entonces es conocer los principales acontecimientos al inicio de la vida republicana. Entonces vamos a ver el día de hoy el gobierno del general don José de San Martín, el argentino que nos ayudó en la independencia del Perú. Bien, entonces él empieza a gobernar a partir de 1821 y dijo que solamente se quedaría un año para ayudarnos a organizar un poco el sistema de gobierno aquí en el Perú, que prácticamente había muchos altercados, algunos no estaban de acuerdo, recuerden ustedes que estaban los separatistas, estaban los reformistas, entonces era un caos prácticamente, ¿no? Entonces San Martín como autoridad se quedaría justamente para resolver todas estas cositas que se estaban dando al inicio de nuestra vida republicana. Bueno, entonces ya proclamada la independencia del Perú, él asume el mando y se le da el título pues de protector del Perú. Tenemos entonces el gobierno de General Don José de San Martín. Entonces, en ese año hizo algunas obras muy importantes, ¿no? Para dar inicio a una etapa de gobierno republicano. Por ejemplo, creó la Biblioteca Nacional, que hasta el día de hoy inclusive funciona. Crea las escuelas, por ejemplo, primaria, no muy importante para ir fomentando la educación. Además, creó el himno nacional y ya previamente lo había hecho, por ejemplo, con la bandera, que ya sabemos pues la parte de la historia, ¿no? Un poquito de la vida de la creación de nuestra bandera del Perú. Además, provisionalmente empieza a crear algunas normas para tener un orden en nuestra sociedad y, por supuesto, las leyes que eran tan importantes. Bien, algo que podemos resaltar es que decretó también la libertad a los esclavos, pero que nacían a partir de 1821, es decir, el recién nacido, el único que era libre, y todos los que venían, bueno, a partir de esa fecha. Mas no, pues, por ejemplo, si había un niñito de un año, pues este pequeño lamentablemente todavía seguía siendo esclavo, ¿no? Todo esto sucedía porque San Martín no pudo dar la libertad a todos porque los esclavos eran prácticamente propiedad, ¿no? De los criollos, de los separatistas, de los reformistas y prácticamente era como quitarles un objeto de valor. Entonces, San Martín, aparte ya de tener problemas con estos grupos que a veces no les dejaba gobernar, como siempre sucede, ¿no? Que no todos están de acuerdo con un sistema de gobierno, entonces San Martín simplemente declaró por eso, ¿no? Ya más adelante hay otra historia, pues, de otro personaje que va a dar la libertad completo a todos los esclavos. Bien, entonces entiéndalo por favor de esa forma que solamente se da la libertad a los recién nacidos a partir del 28 de julio de 1821. Otra obra muy importante sería convocar, ¿no? Y en este caso ir creando también el primer Congreso Constituyente, es decir, el Parlamento, donde ahí van a crear las leyes y por supuesto el Ejecutivo también puede ir aprobando las leyes, el legislativo, perdón, va a ir aprobando las leyes que pueda entregar un gobierno ejecutivo, ¿no? Ahí tenemos entonces, el Perú inicia su época republicana con un parlamento. Bien, entonces, durante su gobierno, San Martín ya se da cuenta pues que los españoles, por supuesto, seguían y no podía derrotarlos, ¿no? Por más que él quisiera y tenía un ejército también, necesitaba la ayuda y era bastante realista, ¿no? Entonces, se fue a buscar a Bolívar, ¿no? Ya que éste también sabía que estaba interesado en derrotar a los españoles, es decir, buscar quizás una alianza para derrotar definitivamente
a estos realistas, ¿no? Entonces se realiza una entrevista entre San Martín y el general Bolívar, que estaba haciendo la independencia por la parte norte de Sudamérica. Esta entrevista se da entre el 26 y 27 de julio, ya casi finalizando su gobierno. Bueno, aquí San Martín no específicamente solicita a Bolívar una ayuda militar, ¿no? Para finalizar entonces la guerra de la independencia en el Perú. Y claro, ¿no? Peligraba la independencia de misma Argentina, de mismo Chile y de gran parte pues de algunos países que ya estaban buscando, ¿no? Su independencia. Pero bueno, esta entrevista fue un fracaso porque Bolívar tenía otros ideales. Simplemente pues San Martín comprende que Bolívar solamente quizás buscaba ayudar, quizás cuando solamente se requería por ahí, ¿no? Mientras que los españoles estaban de brazos cruzados, entonces ¿para qué voy a ir a atacar, no? Pero San Martín quizás era un poquito más prevenido y decir, mejor porque no derrotamos de una vez a los españoles. Entonces había una especie pues de desacuerdo, ¿no? Por parte de estos dos líderes que dirigían las emancipaciones en América. Bien, entonces esta entrevista fracasó y San Martín regresa de esa entrevista que se estaba dando en Guayaquil, en lo que hoy es Ecuador, y retorna al Perú. Y por supuesto, una vez que estuvo aquí, nuevamente se encuentra con muchos opositores y él cumplió su palabra y dijo, yo les dije que les iba a ayudar solamente hasta un año, es decir, hasta 1822, y ya estamos en 1822. Por lo tanto, si ustedes no se ponen de acuerdo a lo que yo les ayudé, ya les dejo a su país, les ayudé en un inicio y ustedes continúen con su gobierno. Por lo tanto, San Martín tuvo que regresarse a su país porque todavía también había algunos desórdenes y abandonó el Perú el 20 de septiembre de 1822. Definitivamente, pues ya no tuvo nada que hacer y le debíamos mucho entonces todo lo que había hecho por el Perú. Y ya la historia de San Martín en su país es otra cosa, porque él inclusive se va al exilio y en algunos momentos más adelante probablemente seguiremos mencionando a este gran personaje que nos ayudó desinteresadamente en la independencia de nuestro país y de América, por supuesto, ¿no? Por eso nosotros lo homenajeamos, lo reconocemos, sobre todo en fiestas patrias, que es el 28 de julio de 1821. Agradecer a un argentino que hizo mucho por el Perú. Bueno, esto es nuestro trabajo el día de hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otra oportunidad.